Hola chicos, hoy aprenderemos a construir un gráfico avanzado, un gráfico combinado con doble eje, como el que puedes ver aquí en pantalla. Este gráfico lo he construido desde cero y ahora te voy a enseñar a construirlo paso a paso. Me dirijo a la siguiente hoja. Aquí tengo la información, el rango de la información con la que voy a construir el gráfico. Y lo primero que vamos a hacer es transformar este rango en una tabla. Siempre recomiendo que trabajes con tablas y no con rangos. Más adelante te voy a explicar por qué trabajo con tablas y cuáles son las ventajas que te brinda. Entonces, selecciono todo el rango o una celda del rango y me dirijo a insertar y le doy clic aquí en tabla o presiono control Q o control T y te aparece el mismo cuadrito. Luego le doy clic en aceptar y esto se convirtió en una tabla. En la parte superior me aparece el nombre de la tabla. Aquí le voy a cambiar y voy a colocar PRD de producción. Y luego voy a quitarle el botón de filtro para que se aprecie mejor. Pero seguramente te preguntarás de qué trata esta información, qué ejemplo es el que estás trabajando. Ahora te lo explico. Esta información es de una fábrica, de una empresa que se dedica a seleccionar y envasar granos de cereales y cada registro es una semana. Por ejemplo, la semana número 1, esta fábrica o planta ha envasado 33 toneladas en la línea 1, 26 toneladas en la línea 2, 22 toneladas en la línea 3 y 20.55 en la línea 4, con una eficiencia promedio del 96%, y así sucesivamente las demás semanas. Ahora lo que voy a hacer es agregar una columna de total y voy a sumar toda la información de las líneas. Y ahora tengo la información, por ejemplo, de la semana 1. En total he procesado o envasé 101.55 toneladas y así sucesivamente. Esta información la voy a colocar sin decimales. Como estoy trabajando con toneladas, es mejor trabajarlo de esta manera. Además que esto me ayudará para que tenga mejor presencia en el gráfico. Una vez que haya realizado esto, me ubico dentro de esta tabla, selecciono la tabla completa o una celda de la tabla y luego me dirijo a insertar y me dirijo a la parte de gráficos y selecciono cualquiera de los gráficos. Voy a seleccionar este primero. Me aparece de esta manera. No se preocupen porque todo esto lo vamos a cambiar. Una vez que tenga seleccionado el gráfico, me dirijo a la parte superior donde dice cambiar tipo de gráfico o doy clic derecho y me dirijo a esta parte donde dice cambiar tipo de gráfico. Da lo mismo. Selecciono aquí y me aparece este cuadro. Y aquí te aparecen los distintos gráficos que puedes utilizar. Yo voy a utilizar el gráfico combinado. Selecciono aquí y cambia la apariencia como puedes ver. Esto voy a agrandar un poco para que se pueda ver toda la información completa. Y ahí está. En la parte inferior me aparecen los nombres de las cabeceras de las columnas que tienen información numérica. Por ejemplo, eficiencia, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y el total de las 4 líneas. Nos dirigimos a la columna de eficiencia y como eficiencia es una escala diferente a la información de las líneas y del total, es decir, por ejemplo, eficiencia se encuentra entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, como puedes ver aquí en la información. Sin embargo, las líneas y el total son números mucho más altos, es decir, son información que se encuentran en diferentes escalas. Por lo tanto, eficiencia, voy a seleccionar aquí eje secundario y le voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, el que se encuentra aquí, y ahí está. Y las líneas y el total lo voy a dejar así de esta manera. Pero voy a cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, en línea 1 voy a seleccionar este gráfico apilado o columnas apiladas. En línea 2 también en columnas apiladas. Línea 3 también columnas apiladas. Línea 4 también. Y totales, en este caso de totales lo voy a dejar como líneas, de esta manera. Como puedes ver, cuando he cambiado los tipos de gráfico, ha cambiado también aquí en esta parte superior. Luego presiono aceptar y me aparece de esta manera. A este gráfico todavía le vamos a hacer mucho más cambios, ¿ok? Esto voy a hacerlo mucho más pequeño. A este gráfico lo voy a agrandar un poco. Luego voy a dar clic en este signo más y me aparece estos elementos de gráfico. Voy a agregarle títulos al eje y etiquetas de datos. Como puedes ver, ahora te aparecen las etiquetas y los títulos de los ejes. Esto se ve un poco desordenado. Ahora lo vamos a trabajar para que tenga una mejor apariencia.
Ahora voy a seleccionar una de las columnas, por ejemplo allí como puedes ver, presiono clic derecho y le doy clic donde dice dar formato a serie de datos. Y me aparece este cuadro en la parte derecha, formato de serie. Y en esta parte donde dice ancho de rango voy a cambiar, voy a colocar 50%, presiono Enter y como puedes ver el ancho de las barras ha cambiado. Luego me dirijo a la línea total, a la línea de color verde, voy a seleccionar esta línea y me dirijo a esta parte, en este bote, y ahora voy a seleccionar sin línea. Ahí está. Si te das cuenta, esta línea desapareció. Sin embargo, las etiquetas todavía se muestran. Estas etiquetas las selecciono y me dirijo a esta parte y voy a darle clic encima, como puedes ver, y le voy a cambiar de color. El color lo puedo cambiar directamente desde aquí. Por ejemplo, lo voy a colocar amarillo, le voy a colocar en negrita y de esta manera estaría quedando. Como puedes ver, ya está tomando una mejor forma. A todas las etiquetas de las columnas también voy a colocarlos en negrita. Selecciono esta etiqueta, le doy en negrita, la de la línea 2 también, la de la línea 3 también y la línea 4 también. Ahí está. Luego selecciono la línea celeste de eficiencia y me dirijo a este bote y me aseguro que esté seleccionado línea. Luego voy a cambiar el color. Aquí voy a colocarle un color rojo oscuro y ahí está. Luego me dirijo a marcador y en marcador también voy a cambiar el mismo color, rojo oscuro. Luego agrupo el borde, luego me voy a relleno, también cambio el color, rojo oscuro. Y ahí está, como puedes ver. Ahora selecciono las etiquetas de esta curva y me dirijo a esta parte y voy a colocarle encima y también voy a colocarle el mismo color. Lo puedo hacer desde este lado también. Ahí está. Y lo voy a colocar de color blanco. Ahí está. Y en negrito. Ok, esto ya está tomando una buena apariencia, pero todavía se ve un poco desordenado. Entonces, me dirijo al eje, a estos datos que se encuentran aquí, y luego me dirijo a esta parte, en opciones de eje despliego, y en máximos voy a cambiar, voy a colocar 380, ahí está, y en mínimo lo voy a dejar en 0, ahí está, y en la parte de principales voy a colocarle 40. Ahí está. Luego selecciono el eje secundario, este que se encuentra aquí, y en mínimo voy a colocar 0.7 y en máximo voy a colocarle 1. Como puedes ver, esto cambió un poco la apariencia. Miren cómo se ve ahora el gráfico. Esto lo voy a agrandar un poco y ahí está. Tiene muy buena apariencia. Luego lo que vamos a hacer es cambiar los nombres de los ejes. Esto ya es mucho más sencillo. Voy a colocarle producción 2024 y ahí está, producción 2024, selección y envasado. Esto también lo puedo colocar en negrita. Ahora me dirijo a este eje de la materia prima, de los granos, pongo toneladas métricas de materia prima, esto también en negrita. Luego aquí también la eficiencia, voy a colocarle porcentaje, eficiencia. Ahí está. Esto también lo coloco en negrita. Y en esta parte voy a colocar semana. También en negrita. Esto voy a cerrarlo. Y como puedes ver, ahí está el gráfico combinado con doble eje, con columnas apiladas, con sus respectivos totales y con las eficiencias en una curva en el eje secundario. Ahora, si te fijas en la leyenda, el total te aparece en blanco. Esto voy a seleccionar y lo voy a borrar y ahí quedaría. Esto tiene mejor apariencia. ¿Recuerdas que en el inicio del video te comenté que por qué trabajaba con tablas y no con rangos? Mira lo que voy a hacer ahora. Por ejemplo, ya tengo la información de la semana 25. Entonces, esta información voy a agregar a esta tabla. Escribo semana 25, presiono Enter y fíjate bien que automáticamente esta información se agrega a la tabla y también se agrega al gráfico. Como puedes ver, ahora te aparece semana 25 con información 0. Aquí te aparece vacío porque todavía no he llenado la información. En eficiencia voy a colocar que ese día fue 96%. Y en la línea 1 se ha procesado, por ejemplo, 45 toneladas, en la línea 2, 23, en la línea 3,
24 y en la línea 4 se ha procesado 19. Un total de 111 toneladas. Y miren, ahora esta información se agregó de forma automática. Esto sucede porque estoy trabajando con tablas y este gráfico está vinculado a esta tabla. Pero sin embargo, si trabajara con rangos, esto no fuese posible y tendría que actualizar el origen de los datos cada vez que agregue información. Otro motivo por el cual también trabajo con tablas es porque me permite colocar segmentación de datos. Selecciono esta tabla, me dirijo a diseño de tabla y aquí dice insertar segmentación de datos. Selecciono aquí y por ejemplo en este caso voy a seleccionar semana. Luego doy a aceptar, me aparece este cuadro de segmentación. Aquí voy a cambiar, voy a colocar 5. Esto agrando un poco. Esto lo puedo colocar aquí por ejemplo. Con esta segmentación voy a poder filtrar la información de la tabla como también la información del gráfico. Por ejemplo, si no quiero que se muestre la información de las 5 primeras semanas, simplemente lo desmarco presionando la tecla control, estas primeras 5 semanas, y ahí está como puedes ver. O si quiero agregar una semana más, también lo agrego, ahí está. Estas son una de las ventajas que tengo por trabajar con tablas. Ahora, un detalle más. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero ver la información de una sola semana? Por ejemplo, selecciono aquí y date cuenta que el gráfico se dañó y también la información de la tabla solo me muestra una línea. Esto sucede porque al filtrar se ocultan las otras líneas de la tabla, lo cual afecta al gráfico porque se encuentra a la misma altura de la tabla. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Me dirijo aquí, voy a quitar estos filtros, esto vuelve a la normalidad. Por lo general, yo trabajo de esta manera. En una hoja tengo la data o la tabla, como tengo aquí data, y creo otra hoja y le pongo como nombre gráfico. Y lo que hago es tomar el gráfico y tomar también la segmentación, presiono control X y me dirijo a la parte de gráfico y doy control V y ahora tengo el gráfico aquí. Puedo filtrar una sola semana y el gráfico no cambia el tamaño. Se mantiene de esta misma manera. Obviamente el ancho de la columna cambia porque solo se está mostrando una semana. Pero voy agregando información y esto se va formando de esta manera, como puedes ver. Miren, ahí está. Ahora, esto también se encuentra vinculado a esta tabla. Por ejemplo, ¿qué sucede cada vez que filtro? Miren, aquí también se ha filtrado la información. Si me dirijo otra vez aquí y quito todos los filtros, me aparece la información completa y en la tabla también aparece la información completa. ¿Qué sucede si agrego, por ejemplo, una semana 26? También vamos al gráfico y miren, se agregó la semana 26 y aquí también en la segmentación. Entonces sigo agregando información, 94%, y voy a agregarle también aquí, por ejemplo, 34 toneladas, 25 toneladas, 28 toneladas y 30 toneladas. Ahí está. Y esta información ahora me aparece también en el gráfico y si gusto puedo agregarlo o quitarlo del filtro. Ok, así se construye un gráfico avanzado combinado con doble eje, con columnas apiladas, con sus respectivos totales y con una curva de eficiencia en el gráfico secundario. Si tienes algún caso real por solucionar y necesitas acompañamiento o algún tipo de asesoría, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan David y esto fue Ingeniería Industrial Easy.